Bueno, en el problema 4 de la página 98 del libro de texto, pide calcular la potencia en motor que tiene factor de potencia de 0.8, una diferencia potencial de 440 volts y una corriente de 65 amperes. Aquí el detalle en la descripción del problema es que no dice qué tipo de potencia. Si quiere que saquemos la aparente, la reactiva o la activa. Entonces, asumiendo esta parte, entonces vamos a sacar las las tres potencias, ¿no? Los tres tipos de potencia. Entonces empezamos con el primer paso, que son los datos, y de acuerdo al problema que tenemos, pues nos piden potencia activa, que aquí está con la P, con la Q la potencia reactiva y la potencia aparente con la letra S. Los datos que nos dan, 220 volts, la intensidad de 65 amperes y un factor de potencia de 0.8. Entonces empezamos con lo que son las fórmulas. Vamos a ir por partes, la que ya habíamos referido, que era la potencia activa, el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. De nuevo, determinamos que el coseno del ángulo es el factor de potencia, entonces es el factor de potencia 0.8 que tenemos aquí. Entonces ese va a sustituir al coseno del ángulo. Esto es igual a 0.8, cosa que no va a suceder más adelante. Entonces, sustituyendo, tenemos lo que es el valor de la diferencia potencial o el voltaje, 440, aquí no lo dan, dice diferencia de potencial, es el voltaje. ¿Qué multiplica la corriente? La corriente aquí la tenemos, que es de 65 amperes, por el coseno del ángulo, que dijimos que valía 0.8, que es el factor de potencia. Entonces, en nuestra calculadora, hacemos la operación y nos da 22.880. De nuevo, las unidades, como ya lo dice en el libro, son watts. Dividido entre 1000, pues nos da 22.8 kilowatts. Y tenemos la potencia activa para el motor que tenemos por aquí. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora nos vamos a la potencia reactiva. Como vemos, la potencia activa es esta que dijimos que era lo que consumen los aparatos o lo que en realidad se transforma en un trabajo, ¿no? Un foco lo que alumbra, un abanico la fuerza del giro, todo eso es lo que es la potencia activa. Vamos a sacar la potencia reactiva, que esta potencia reactiva es lo que se está perdiendo, lo que se pierde aquí. Entonces, al sacar la potencia reactiva, pues nos vamos a lo que es la fórmula, ¿no? Tenemos que se representa con la Q, que lo teníamos. Y la fórmula es voltaje por la corriente por el seno del ángulo. Y las unidades son los VAR o volt-ampere reactivo. Entonces, tenemos lo que es la fórmula. Aquí tenemos lo que les decía ahorita, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Si la despejamos para sacar el ángulo, porque lo vamos a utilizar ahora sí aquí, porque ya no se puede sustituir por 0.8, y eso es coseno del ángulo. Aquí tenemos seno del ángulo. Entonces tenemos que sacar el valor del ángulo. Al despejarlo, entonces nos dice que es el coseno inverso del factor de potencia. Esto quiere decir que es el coseno inverso de 0.8. En su calculadora, pues tendrían que buscar, esta pues es la de la computadora, buscar las funciones trigonométricas. Y segunda, bueno, tiene que estar el coseno al menos 1, ¿no? O elevado ahí a la menos 1. Me dice que es 36.86 y un chorro de letras más. Entonces, así se saca lo que es el coseno el valor del ángulo, perdón. Entonces, aquí lo tengo. El ángulo es el coseno inverso de 0.8, me da 36.86. Lo más normal es utilizar solamente dos cifras. Entonces ya todos los números los dejamos ahí. Igual después en la comprobación puede variar algunas decimales, pero es por eso. Entonces ya teniendo el ángulo, pues ahora sí me voy a la fórmula. Yo tengo que la corriente reactiva es igual al voltaje por la corriente por el seno del ángulo, que ya tenemos el ángulo aquí de 36.86. Entonces tenemos 440 por 65 amperes por seno de 36.86. Lo realizamos en la calculadora y eso nos va a dar 1584 bar. Ya la unidad, pues ya sabemos de nuevo. Como estamos sacando la reactiva, en el libro ahí nos dice que toda la corriente reactiva se maneja en bars.
Y siguiendo el mismo protocolo de utilizar las unidades en kilos para hacer números más pequeños, nos dice que es 1584 entre 1000 es 1.58 kilobar o kVAR, que son los kilovolt ampere reactivos. Y ese es el valor que tenemos en cuestión de la corriente reactiva. Entonces nos seguiría la potencia aparente, pues obviamente es la más sencilla, la potencia aparente es la S. Acuérdense que dijimos que la potencia aparente es lo que suministra pues la empresa que se dedica a suministrar la luz, ¿no? En este caso aquí, pues nosotros tenemos solamente a Comisión Federal de Electricidad. La fórmula, pues es directamente la potencia que teníamos anteriormente, voltaje por la corriente, y las unidades son los volt-ampere. Así es como los podemos identificar. Entonces, ponemos la fórmula. S es igual a V por I. Sustituimos los valores que ya teníamos aquí, la V de 440 y la I de 65. Y multiplicamos 440 por 65 y nos da un total de, vamos a poner aquí, 28.600 volt-ampere. 28.600. Que divididos entre 1000 me da 28.6 kVA. Entonces son los kVAs. Ese es el resultado. Entonces, si nosotros quisiéramos comprobar si hicimos bien el problema, pues podemos compararlo en el triángulo de potencias. La aparente siempre va a ser mayor, es la hipotenusa. Entonces la S es de 28.600, vemos que es mayor que las otras dos. La que seguiría en este caso, y mayormente en los problemas generales, es la activa. En este caso es de 22.880. Y la reactiva, que es la pérdida, obviamente debe ser mucho menor, ¿no? Y en este caso, pues son 1.584. Y aquí tenemos, o ya resolvimos el problema para las tres potencias, ¿no? Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente del problema.